porque es cómodo pensar en el razonamiento de hombres, que es la inmensidad del universo, con todas sus moradas, porque la verdad es una sola y el hombre no la comprende, porque aún no comprende a sus hermanos de su misma semilla. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Los saludamos desde www.radioexclusiva.cl con un cariñoso saludo para todos, abrazos, felicidades para todos. Y los invitamos a un nuevo programa conversando sobre Friendship. Conéctate. Hola, Magdita, ¿cómo estamos? Hola a todos, Carmen, Marcelo, Manuel, y a todos los que nos escuchan hoy día nuevamente, un fraternal saludo aquí, siempre dispuesta a seguir compartiendo con todos ustedes y como siempre dicen los chicos con nuevos audios, nuevas cosas para compartir, así que feliz de poder estar acá y con toda la energía de siempre. Un abrazo, gracias, Carmen. Buenas tardes, Manuel. Hola, Carmen. Hola, Magda. Hola, Marcelo. Buenas tardes. Por aquí nuevamente estamos preparándonos para un nuevo programa. Alegría estar por acá. Gracias, Manuel. Marcelito, buenas tardes. Buenas tardes, chiquillas y chiquillos. Contento también porque bueno, ya que podamos seguir analizando estos audios con tanta sustancia que nos entregaron nuestros hermanos. Mira, hace 23 años. Bueno, mis queridos amigos, estamos muy felices y estamos con nuestro corazón bien llenito de amor porque el fin de semana tuvimos un paseo, fuimos a Villa Alemana, quizás a lo mejor muy cerca de alguien que nos escucha, y fue muy, muy exquisito darnos un abrazo con hermanos que no los veíamos hace mucho tiempo, así que fue muy llenito. Yo sé que los seres humanos vivimos de amor y tenemos que entregarnos siempre mucho amor. Ya, mucho amor, sobre todo en estos tiempos donde es tan difícil, ¿cierto? Donde está bien confusa la cosa, pero nosotros tenemos que dar claridad, tenemos que dar luz a toda esa oscuridad que está encima nuestro y poder brillar siempre con mucho amor. Hoy tenemos un nuevo audio que complementa el audio anterior y recuerden que en el audio pasado hablábamos de cómo los hermanos le habían mostrado otras tierras, había visitado Moisés otras moradas, otros mundos en el universo. Pues hoy los invitamos a escuchar un complemento del audio anterior, esta vez con otro de sus siervos, Abraham. Vamos a escuchar. La razón específica para mostrarle tierras a Abraham y mostrarle la redondez del planeta también fue para que él tuviera un testimonio de que solamente la Tierra no era única y exclusivamente la zona donde ellos habitaban o conocían de acuerdo a sus viajes, porque eran una tribu nómada. Por lo tanto, recuerda el conocimiento que Abraham alcanzó y también recuerda que Melquisedec, sacerdote y rey de Salem, hijo de Ishtar y de Elohim, tenía el conocimiento suficiente y el poder para que Abraham tuviera un gran testimonio de que la tierra era redonda, tal como la luna y el sol y los otros mundos que le circundan. Esa fue una de las razones, y obviamente la que ya expliqué. Ahí que convenció que era América. Y aún otras tierras también le mostró, no es tan solo América, como es conocida hoy en la actualidad, le mostró más al sur también de lo que es África, tierras que eran desconocidas para el hombre antiguo, le mostró las tierras que están más hacia el oriente, conoció la India, conocido con ese nombre hoy, conoció todo lo que es la zona de Malasia y conoció la tierra de Australia. Cuando yo te digo conocer, no es que su pie la haya tocado, existe el otro medio que ustedes no han visto y no han todavía imaginado desde el aire. Perfecto, esas son las imágenes oleográficas que nos hablaba Emanuel. Algo similar, yo diré, Abraham fue puesto en un carruaje junto con Melquisedec. La misión de Melquisedec es mostrarle toda la tierra y sus confines. Con esto da a entender de que cuando hay un patriarca como era Abraham, normalmente aparece un varón justo o
quiérase llamar a un hermano de Cristo, ¿van terminando los pactos o se van iniciando nuevos pactos? La verdad es que el pacto es uno solo. Sí, se habla de una renovación. Eso es indispensable. Lo que nosotros estamos haciendo ahora con ustedes es la renovación de ese pacto. Ya, perfecto. O sea, seguimos siempre en el mismo círculo eterno. Es así como son todas las cosas en el universo. Para el gran creador, sus palabras son invariables. No pasarán, mas el hombre sobre la tierra sí lo hará. Ese es el concepto muy simple, enseñado desde la antigüedad hasta estos tiempos, y ustedes lo han recibido por boca de Gabriel, de Emanuel, y por mi boca. Ya, perfecto, Ezequiel. Bueno, a ver, una consulta ahí, Ezequiel. Así como fue engendrado Melquisedec, así también conocemos que fue engendrado Jesús, aquel que nosotros tenemos como más conocimiento de él. ¿Cuántos otros más fueron así? Hay muchos que han sido engendrados así. El primero fue Adán. Eso no significa de que Adán es el Cristo, y tampoco significa que Adán es Melquisedec. Son personajes distintos y separados, cada uno con un propósito principal. Todos conocen el propósito del Mesías, grande entre los grandes. Así es, y además mi pregunta es, ¿conoceremos contigo o con otro de los hermanos más acerca de el Mesías? ¿Qué quieres saber? ¿De quién que te ha salvado? Y quiero ver si lo que está escrito en el libro sagrado es como se describe aquello de las parábolas, si fueron así, y cuánto más no está escrito. Me imagino que mucho más, por el tiempo en que los evangelistas lo vinieron a escribir. Y bueno, es él el motor que me ha movido junto con, tú sabes, con Nazareno. Algunas cosas que aparecen en ese libro llamado por ti sagrado, que son correctas, otras tienen muchos errores de apreciación. Pero el Mesías, el Hijo del Dios viviente, es exactamente como fue Melquisedec. También fue un humano. La alianza eterna entre los cielos y la tierra. La gran diferencia es que el poder que él tenía y que aún tiene, el hombre aún no ha logrado comprenderlo. Pero él es el Salvador de la especie humana. Wow, tremendo audio, tremenda revelación. Confirman que la Tierra es redonda, así como muchos. ¿Se acuerdan que en Grecia Anaximandro de Samos, en el siglo XIII más o menos antes de Cristo, él ya estaba sacando los primeros cálculos y él fue la primera persona que pensó que la Tierra podía ser redonda, y así como después siguieron muchos estudiando este tema de la Tierra, como Aristóteles, como Galileo, como Tales de Mileto, Pitágoras, hasta Cristóbal Colón se dio cuenta de la redondez de la Tierra, y bueno, y así muchos estudiosos referente a eso, y mira cómo nos confirman ahora nuestros hermanos, ¿verdad? Pero ahí hay un audio con mucho contenido, mucha sustancia, como decía Marcelito, para analizarlo en su profundidad. Adelante, Marcelito. Eso es correcto, mucha sustancia tiene esta conversación, que yo les voy a la gente que no escucha, les voy a explicar un poquito. En la grabación anterior, cuando Manuel nos relataba de cómo fue llevado Moisés a un viaje similar al que fue llevado Abraham, la comunicación era con bastante ruido, con bastantes problemas. Esa grabación fue hecha en enero del año 2000, cuando recién nosotros habíamos asumido lo que nos pidió Manuel de grabar las conversaciones, grabar los mensajes. Entonces la verdad es que no estábamos preparados técnicamente para hacerlo. Además que las frecuencias que estábamos utilizando eran frecuencias, canales donde accedían muchas personas, por lo tanto había bastante interferencia.
Y esta otra grabación, que ya fue en abril, ya teníamos las instalaciones técnicas para hacerlo correctamente, y además, por instrucción de ellos en mi mente, modifiqué los equipos que ellos me indicaron, los equipos transmisores, para tener frecuencias más limpias, más despejadas. Entonces, la diferencia es notable. Esta enseñanza se entiende perfectamente, no hay para qué tener un oído muy radial. Ahora, entrando al tema de lo que dice, justamente, porque nada es casual, en la semana veía más de un video donde hablaban de, según los científicos, digamos, tradicionales, sospechando de un posible contacto, de recibir mensajes de seres inteligentes del universo, de inteligencias mayores, de encuentro. Y qué más claro lo que nos muestra acá, en la antigüedad, incluso se relata en los libros sagrados de contacto del ser humano con Dios, vale decir, con seres bastante más avanzados, y los describen como seres con cuerpo de carne y huesos, no son seres etéreos, no son seres que se desvanezcan en el aire ni que vuelen con alas, sino que son personas como nosotros, y ahí nos va confirmando lo que nos reitera Emmanuel cuando dice que somos imagen y semejanza de nuestro Creador, porque lamentablemente tenemos tan distorsionado, tan estacionado las cosas básicas. ¿Por qué? Porque el error que han cometido los credos, los cultos religiosos, es notable. Y cómo se van repitiendo como conversaba ahí. Miren, qué interesante. En este audio está la voz de Aarón y está la voz de Belén, ambos que llegaron en unos meses después a la conclusión de que esto era un fraude, que los estaban engañando. Pero ahí tanto Aarón como Belén no se muestran muy engañados, se muestran bastante conectados, porque de verdad es que cuando estábamos en comunicación con nuestros hermanos, había una energía, la que normalmente siente la Carmencita principalmente, había algo tan especial, y aquí es como para sacar el jugo hasta lo que nos relata Ezequiel, porque vemos que profetas como Moisés, como Abraham, que tuvieron actuaciones muy extraordinarias, ellos parten, y es el camino que para las personas que buscan, parten por la fe. Hay algo en su interior que le da esa convicción de que no necesita ver para creer y para atreverse a pedir, y como nos decía Frenchy más de una vez, ellos dan testimonios personales. Cuando la gente, el común de la gente en el tiempo de las comunicaciones radiales le pedía pruebas, le pedía señales, Emmanuel decía que nos daban señales, incluso hay cantos, hay mensajes que dicen claramente que ellos nos dan señales, sino que el principio no es ver para creer, sino que creer para ver. Lo que ellos dan son testimonios personales. Y cuando la persona, por decirlo de una forma, califica, ella cumple con la preparación, es llevado, en este caso tanto Moisés como Abraham, es llevado ni más ni menos que en una nave, en un carruaje, y desde lo alto ve y le muestran cómo en ese tiempo era la Tierra, los diferentes continentes, y lo ve con sus ojos, no lo ve en un vuelo astral ni espiritualmente, lo ve en la carne. Y eso, por supuesto, nos da una claridad para pensar, porque uno dice, bueno, ¿y esta persona cómo es que no duda? Como en el caso de Moisés desafía al faraón, como en el caso de Abraham, todas las cosas extraordinarias que han hecho estos hermanos elegidos, porque fueron capaces de ser obedientes. Lamentablemente en algunas partes ambos desobedecieron, pero bueno, otro cuento. Así que ahí, para empezar, Carmencita. Bien, Marcelito. Y bueno, ellos siempre tienen una razón por la cual nos dan esos testimonios. A veces las personas dicen, ¿y por qué no me hablan a mí? ¿Por qué no me dicen a mí? Bueno, ellos tienen una razón específica por qué uno tiene que tener ese testimonio. Y de pronto a veces porque a uno le cuesta mucho, personas que tienen muy arraigada, ¿cierto?, la parte religiosa, por lo tanto es muy complicado hacer
que le cuenten de pronto que, oye, que este libro es la Biblia que tú tanto has leído, es un libro cíclico que no se ha terminado de escribir, que Dios no es el mismo Dios, de que no es solamente una sola religión, sino que no hay religiones para ellos. Esta enseñanza no se basa de religiones, sino de una ciencia que no es de este mundo, como dicen ellos, de un conocimiento, de una inteligencia superior. Y bueno, y te cuesta porque Marcelito puede corroborar que los mismos hermanos del año 2000 que recibieron el mensaje eran muy escépticos, sobre todo verdaderos. Y también el que le hace las preguntas, Aarón, abrirse a esa enseñanza les costó mucho. Y bueno, siempre ellos tienen una razón por lo cual nos dan testimonio y nos dejaron muchos testimonios, muchos audios. Y bueno, y a Abraham le dieron el testimonio para que tuviera ese testimonio propio, que la tierra no era solamente donde ellos habitaban, sino que existían otros continentes, porque ellos eran un pueblo nómada que andaba de un lado para otro, y que no eran solamente su familia, porque su tribu, no solamente existía su tribu, sino que habían otras tierras donde habitaban, no dice acá, pero supuestamente habitaban otras personas. Y bueno, y lo más importante, como decía Marcelito, también de que él tuviese la certeza de que todo lo que había recibido y todo lo que le habían dicho era verdadero. Y lo otro es que increíble cómo lo pasearon en naves con esa tecnología en esos años. Entonces, un tremendo testimonio para Abraham, y no solamente para él, sino para nosotros. Manuelito. El audio, como estaban comentando, muy sustancioso, como dijo Marcelo. Bueno, ahí nuevamente nos confirma como con el programa anterior que sacaron, digamos, a Moisés a visitar otros mundos. Acá a Abraham lo sacaron solamente a nivel planetario, pero para que lo viera desde el aire, desde el espacio. Junto con Melquisedec, que también tenía mucho conocimiento y bastante poder, digamos, al momento, para que lo guiara ahí en todo lo que iba a ver. Y como te digo, nuevamente nos confirma que nuestros hermanos, la tecnología de ellos es tan milenaria, antigüedad mucho más avanzada que la que ni siquiera imaginamos en el momento de hoy. Una ciencia y tecnología de millones de años de avance con respecto a nosotros. Y nuevamente aquí, como te digo, se confirma que muchos de la antigüedad han visto en directo a los padres creadores y han salido con ellos de paseo. Yo le digo paseo porque ahí, bueno, tuve la posibilidad de viajar en sus naves, carruajes, como ellos denominan carruajes. Con respecto ahí al tema de que mostraron los diferentes continentes, todo el mundo. Imagínate esa persona que vivía en una tribu que de pocos miles de kilómetros cuadrados, que andaban de aquí para allá, porque eran nómades con sus animalitos en pastizales, viajando constantemente, que viera la capacidad y la superficie terrestre desde el aire. Me imagino que este señor ahí quedó, pero más que informado, me imagino que quedó ahí, pero sin palabras. Magda. Maravillado tienen que haber quedado, pues, Manuel. De esa forma se tiene que haber sentido el solo hecho en este minuto que tenemos la posibilidad de contar con medios de transporte aéreo y que no todas las personas los pueden usar. Haber tenido esa posibilidad en aquel tiempo, claro que tienen que haber quedado, como dices tú, maravillados de lo que les iban mostrando. De partida, solamente el saberse arriba de una nave, ya eso también era algo indescriptible para la época. Si ellos poseían otro tipo de carruajes para poderse desplazar como tribu nómade, imagínate después que Abraham y el mismo Moisés hayan sido subidos a una nave para recorrer la inmensidad de la tierra. Cuando a uno se le hace gigante solamente recorrer el continente que tenemos, debe haber sido muy maravilloso todo ese viaje, todo lo que les fue mostrado, todo lo que pudieron recibir.
Y también Carmen hablaba un poco antes y decía, ¿por qué no me hablan a mí? ¿Será cierto que no te hablan? ¿O será que nosotros no escuchamos? Tal vez sea esa la dificultad que tenemos, de que no estamos dispuestos a escuchar. No sabemos quién nos está hablando, no sabemos discernirlo, porque no siempre es como lo estamos haciendo en este minuto, que yo me pongo frente a ti y tú me estás escuchando, o a través de un aparato de radio o de algún teléfono. Hay otro tipo de comunicación que sobrepasa distancias, lugares, es mucho más amplio. Entonces también pensarse en esa posibilidad de en algún minuto nos pueden estar hablando y no nos estamos volviendo locos. No es así. Hay que saber escuchar. Bien, Marcelito. Mira, con respecto a lo que le decía la Magda, mira, haciendo una similitud con respecto a lo que decía la Magda de escuchar o no escuchar. Todos sabemos, mira, hablemos de nuestro país, de Chile. Aquí en Chile tú tienes en gran parte del territorio, o en mucha parte del territorio, tienes señales de telefonía, de internet, de diferentes sistemas, y teniendo el aparato, tú escuchas. Ahora, cuando en el canto 18, Emmanuel nos dice que el Creador llama al arrepentimiento y su voz está en los cielos, su voz está en los cielos. Entonces, en un tipo de onda, en un tipo de señal, los dioses, Dios, los hermanos mayores, están permanentemente hablándonos. Y los receptores somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros se transforma en un receptor o se puede convertir en un receptor según cuál es su empeño, según cuál es su propósito, y si va entendiendo lo que va asimilando, es fiel, lo atesora y no es desobediente, porque esa es la gran tragedia de nosotros, especie humana, la desobediencia, porque caminamos un poquito, a veces como niños felices, juramos, rejuramos, prometemos, y ligerito nos distraemos y se nos olvida todo, y vuelta a empezar, y el arrepentimiento, y perdona, y dame una oportunidad. Bueno, en la antigüedad, las personas que habían, por decir los más comunes y corrientes, les costaba más que nosotros. Y seguramente nosotros fuimos algunos de esos. Algunos de esos tantos, no necesariamente muy conocidos, pero sí, como nos decían jocosamente nuestros hermanos patitas crudas, y en este tiempo cuando venimos con ese conocimiento en nuestro disco duro, venimos con esa experiencia, y ahora es cuando se nos invitó, ahora es cuando nos llaman, y ahí es cuando uno piensa, qué interesante que a nuestro hermano, que después fue el principal detractor, le asignaron el nombre de Aarón, y Aarón justamente sacó premio grande de desobediencia, y generalmente por la ignorancia. Bueno, se retroalimenta la ignorancia con la obediencia, y muchas veces llevan a la maldad, a veces inconsciente, y lo más terrible cuando la maldad es consciente. Ahora, aquí es lo que queda claro en todo lo que hemos ido aprendiendo, que Dios, como nosotros lo entendemos, nunca se ha olvidado de nosotros. Nosotros somos sus hijos amados, somos imagen y semejanza de Él. Y su amor, su sabiduría está presente, y los hermanos mayores o ángeles o extraterrestres buenos, aclaro eso, que no todos los extraterrestres son iguales, hay buenos y hay unos bien malitos, perversos. Los extraterrestres buenos siempre han estado auxiliándonos, intentando auxiliarnos, y normalmente el obstáculo lo ponemos nosotros, porque nosotros andamos un poquito y ligerito, queremos hacer las cosas según nuestro propio entender, según nuestro propio razonar, limitado razonar. Y aquí en este caso que nos relata Ezequiel,
es un caso bien notable, porque recuerden que de Abraham justamente, porque él no siguió las instrucciones del que él llamaba ángel o ángeles, en que le dice que su mujer Sara le va a dar un hijo, y a insinuación o a presión de ella o de ambos, no está claro, él engendró un hijo antes con la criada egipcia, y de ahí nace una raza que después entra en conflicto con la descendencia del otro hijo, del hijo que sí era anunciado por los ángeles, por Dios. Ahí tenemos el caso concreto de desobediencia. Ahora, qué interesante que en lo que yo he escuchado, las principales religiones monoteístas de Occidente se basan en lo de Abraham. Miren ustedes, y qué interesante lo que nos relata la Biblia, y cómo en lo que nos enseña Friendship vamos viendo qué cosas tienen un sentido lógico, qué cosas son coherentes y qué otras cosas son fantasía de quien escribió, de quien transcribió, de ambos personajes que está su huella en la Biblia. Y era necesario, por supuesto, que un profeta como Abraham conociera y supiera, ya no que creyera, no porque leyó en un libro, porque alguien se lo dijo, que con sus propios ojos, en la carne, comprobara. Ahora, qué interesante también lo que la otra parte que relata la Biblia, no sé si anterior o posterior, pero cuando dicen que Dios le pidió que sacrificara a su hijo como prueba de su fidelidad. Un poco extraño ese relato de que haya sido Dios. La información que nosotros recibimos es que no fue Dios, sino que fue un ser de las tinieblas que se hizo pasar por Dios. Y cuando los seres de las tinieblas logran el objetivo de engañarnos y que nosotros los confundamos con Dios o con dioses, es justamente cuando desobedecemos. A veces basta el pensamiento, a veces basta un pensamiento, una obsesión, especialmente si va contra las leyes, contra los principios, contra los mandamientos. Le abrimos la puerta a estos seres que viven engañando. Engañaron en la antigüedad y en la actualidad, ¿para qué decir? Es cosa de ver a cuántos pseudo profetas o pseudo videntes los engañaron y le dijeron que anunciaran tragedias o sucesos hasta con fecha, y como he dicho otras veces, habían hasta relojes con cuenta regresiva que estaban mostrando cuánto tiempo faltaba, y ahí los han quedado en ridículo. ¿Por qué? Porque se ha sido desobediente, y todos sin excepción estamos expuestos al escarnio, estamos expuestos a la humillación cuando somos desobedientes, y todos estamos susceptibles de ser enaltecidos, no por orgullo, sino que del momento que somos capaces, que el propósito que decimos tener de servir a lo divino, de servir al plan divino, de servir al plan de salvación de la humanidad, partiendo por uno mismo, por supuesto que es todo lo contrario del escarnio. Se da no un éxito ni monetario ni de fama, sino que el mayor éxito es estar en paz y en armonía con nuestros hacedores, nuestros creadores. Eso. Me acordé cuando Jesús predicaba en el templo y los fariseos lo enfrentaban. Y Caifás le dice, porque Jesús estaba hablando de Abraham, entonces le dice, ¿cómo te atreves a hablar de mi padre, de nuestro padre Abraham? Y él le dice, ¿conoces a Abraham? Si conocieras a Abraham, sabrías que él me conoce. Si lo conocieras, le dice al fariseo, entonces te darías cuenta que él sí me conocía a mí, porque él sí me conoció. Entonces, uno a veces habla cosas sin saber, ¿verdad? Sin darse cuenta de cuánta sabiduría tiene la otra persona. Como dicen, hay que hablar de las cosas, y siempre Marcelito nos remarca eso, siempre hay que hablar de las cosas que sabemos que es verdad, de las cosas que nosotros conocemos.
Dentro de ese testimonio que Abraham tuvo, le mostraron que la tierra era tan redonda como el sol, la luna y otros mundos. Otros mundos. También habla acá de otros mundos. Que él circunda, ¿verdad? Y visitó América, sino también India, zona de Malasia, Australia. Viajó en los carruajes junto a Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Era un sacerdote. Era rey de Jalem, hijo de Istar y Elohim. Él tenía el conocimiento suficiente para que Abraham, ¿cierto?, tuviera un gran testimonio. Y justo viajó con él. También habla sobre el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Decía que era exactamente como fue Melquisedec, es decir, humano. Y que eso era la alianza eterna entre el cielo y la tierra. Pero el poder del Mesías aún no lo hemos podido comprender. Él es el Salvador de la especie humana. Aún no hemos comprendido el poder del Mesías, dice. Y es verdad, porque no lo conocemos. Y tampoco muchas personas no están interesadas en conocerlo. Emmanuel dice que el libro, cuando habla del libro, yo creo que habla de los cantos, y cuando habla de los cantos, de lo que tenemos en nuestras manos, dice exactamente lo mismo que dice acá el audio, que nosotros no hemos comprendido el poder que tiene el Salvador. Si supieran ustedes el poder que tienen estos cantos, si supieran ustedes y empezaran a darse cuenta el tremendo y profundo y gran mensaje que tenemos en nuestras manos, cuando seamos capaces de entenderlo, de comprenderlo, nos daremos cuenta de lo tremendo que es, único, un mensaje universal, único, que es un mensaje transformador, que yo lo he dicho cientos de veces, y que es el único que nos va a llevar a nosotros al camino de la rectitud. A mí me emociona mucho porque estoy muy conectada en este momento con los hermanos que nos acompañan. Y veo, mientras estoy en conexión, los veo cruzar sus sombras. Siento su energía, siento en mi corazón que es bueno que ustedes lo sientan como lo siento yo, los hermanos que están escuchando, porque ellos están aquí presentes más que nunca, porque ellos quieren que todos nosotros, que todos ustedes y nosotros llevemos este mensaje también a otras personas, porque quiere que este mensaje se masifique, porque este mensaje es para todos y para todas, para todo aquel que con un corazón humilde quiera recibirlo. Y estamos aquí para entregarlo. Como decía Marcelito, ellos nunca nos van, los hermanos frente, los que le sirven a nuestro Padre, nunca nos van a abandonar, porque el Padre a través de ellos no nos ha abandonado, está más presente que nunca, el Mesías ya está. Entonces, reflexionemos sobre esto, sobre este conocimiento, sobre esta sabiduría que nos están entregando. Nos han revelado muchas cosas en los audios, verdades que llegan hasta lo profundo de nuestro ser y te mueven ahí adentro, porque sabes tú que este libro está escrito en tu corazón y que se está abriendo página por página. Entonces pongamos atención, como decía Magda recién, abramos nuestro corazón y escuchemos. No hagamos que el día pase tan rápido, detengámonos un momento y pensemos en esa voz que nos está gritando, en esa voz
que nos está llamando, en esa voz que nos está invitando a ser felices, a ser libres. Bien, mis queridos amigos, después de estas tremendas energías emocionantes, nos vamos a hacer una pausa musical y ya estamos de regreso. Que allí donde haya odio, pongamos amor. Que allí donde haya ofensa, pongamos perdón. Que donde haya discordia, pongamos unión. Que donde haya error, pongamos la verdad. Que donde haya tristeza, oh Señor, que no me empeñe tanto en ser consolado como en consolar, en ser comprendido como en comprender, en ser amado como en amar, porque dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se es perdonado, muriendo se resucita para siempre. Señor, haz de nosotros un instrumento de tu paz, un instrumento de tu paz. Ya estamos de regreso, mis queridos amigos. Estamos en nuestro programa Conversando sobre Friendship en www.radioexclusiva.cl. Aprovecho de mandar un saludo a toda nuestra comunidad, a todos los hermanos de la comunidad. Un abrazo gigante, un abrazo de corazón para todos ellos que están ahí también, que se conectan con nosotros, que nos juntamos este fin de semana, que nos pudimos abrazar. Para todos ellos un gran abrazo. Manuelito. Ya, gracias Carmen. Mira, escuchando bien el audio ahí nos cuenta Ezequiel que el primero que fue concebido de forma genética o en laboratorio fue Adán, después fue Melquisedec, Jesucristo y varios más mencionan, de una forma no milagrosa, de una forma científica y con los conocimientos y la tecnología adecuada. También nos cuenta ahí que Cristo ahí viene a salvarnos, es el único salvador que tenemos. Viendo el tema ahí de todos los que han sido tocados, guiados, le han mostrado cosas diferentes. Nosotros estamos ahí en un inicio, conociendo la verdad, sin haber tenido, digamos, la facilidad que tuvieron ellos para ver otros mundos. Tenemos tecnología ahora para ver, digamos, mediante la tecnología,
de la ciencia que va estudiando el universo, tenemos la capacidad de ver. Ahora, millones y millones podemos ver. Y bueno, antiguamente no existía eso, sí que era necesario que los sacaran, digamos, para que vieran con sus propios ojos la carne, como dice. Pero ahora ya no es tan necesario, porque ya tenemos sondas, satélites enviando imágenes de diferentes lugares de la galaxia. Así que ya tenemos la comprobación de muchas cosas, digamos, a nivel, digamos, terrenal y por la ciencia y la tecnología al momento. Y eso sería como comentario, Carmen. Bien, Manuel. Magdita. Sí, cuando hablaban ustedes de Melquisedec, este rey de Jalén, hijo de Isaac, y Elohim, y nos habla que aún no conocemos el poder de nuestro Mesías, y la verdad es que siempre nos vamos quedando al debe con el abrirle nuestro corazón para conocerle realmente. Y lo que se está esperando en este minuto es justamente eso, que con tanta religión, con tanta división, con tantas aristas en todo esto, se está esperando que se restaure el mensaje del principio, ese mensaje de amor, de unidad, de no separación, donde todos somos iguales a los ojos de nuestro Padre, donde no hay diferencias, donde también en los audios anteriores nos dicen que ya otros hermanos más avanzados ya lo lograron y logran vivir en un lugar donde habita la raza feliz. Y si fue mostrado a Moisés y a Abraham la inmensidad de nuestro planeta, es justamente para mostrar que dentro de este planeta cabemos todos, que no tendríamos por qué estarnos peleando por alimento, por dinero, por habitar, por estar. Podríamos tener en este mismo lugar el ser una raza feliz, una raza que comparte, una raza que se preocupa de los otros, que se preocupa de sí mismo, que no sobresale, que no necesita hacerse destacar porque no va a ser necesario. Lo podríamos lograr aquí mismo. Y también en este relato también tú lo decías, Carmencita, que el Mesías ya está, y esa parte también nos cuesta entenderla. También ahí hay que abrir mucho, pero mucho, mucho el corazón para entender que esto que es cíclico se está repitiendo y el Mesías ya está. Pero también nos hablan de que un tiempo atrás, me voy a incluir, hicimos un convenio y que en la actualidad ese convenio se está renovando. Y hay muchos, o habemos muchos, que estamos dispuestos a renovar ese convenio. Y eso también es un paso más para llegar a esta restauración del mensaje del principio. Porque ahí en este convenio nosotros nos entregamos a esta enseñanza, a esto maravilloso que decías tú, Carmen, de ir recibiendo día a día, rato a rato, minuto a minuto, todo lo que está incluido en este plan hermoso para hacernos progresar en el amor, en lo espiritual. Que tenemos que ir de la mano con lo científico. No podemos separarnos. No sacamos nada con tener, como decía Manuel, tantos satélites, tantas cosas que nos hacen ver muchas maravillas si perdemos el norte de la parte espiritual. Gracias, Magdita. Marcelito. Porque qué profundo y qué interesante es lo que recuerda la Magda en esto, cuando Aarón le pregunta por el pacto, por la alianza. Bueno, el cielo siempre ha hecho
ha hecho alianza con nosotros, con los seres humanos. Partió con Adán. Adán, que no es concebido como el resto de las personas, un ser muy excepcional, pero, ¿cuál es el drama nuestro como humanidad? La desobediencia. Se pueden buscar muchas explicaciones, muchas razones por las cuales desobedecemos. Pero ¿dónde está la ciencia? La ciencia está en que cada acto tiene su consecuencia. Si la persona comete un error así, tiene consecuencias. Si una mamá que puede querer mucho a un hijo no lo cuida de infecciones, no lo cuida, mire, hemos sabido últimamente de niños, no guaguas, pero niños de menos de un año o cerca de un año que han muerto intoxicados por cocaína. Imagínate. Y no porque la mamá haya tenido alguna conciencia seguramente de querer eliminarlo, sino que es porque nos ha costado tantos siglos de aceptar esa ley tan simple. Cada acto tiene su consecuencia. Y por supuesto que los actos negativos tienen consecuencias negativas. Y por supuesto, con mayor razón, los actos que van de acuerdo a la ley, a los mandamientos, a la enseñanza divina, tiene consecuencias, pero maravillosas, porque ¿dónde se manifiesta principalmente el poder de los seres de luz y muy especialmente de el Mesías? Recuerden que él fue capaz de alimentar más de 5.000 personas con unos pocos pescados y unos pocos panes. Él fue capaz de sanar enfermos, limpiar leprosos, hacer andar a paralíticos, darle vista a los ciegos. Y eso produjo una adhesión, produjo una fe en él, pero ¿durante cuánto tiempo? Mientras se producía. ¿Y dónde está la falla nuestra? En que no aceptamos de que el principio que ya lo hemos dicho otras veces. ¿Por qué queremos tener un resultado positivo a favor nuestro cuando actuamos incorrectamente? ¿Y cuántas veces somos engañados o nos autoengañamos pensando que con alguna frase mágica, con una ofrenda a veces tan absurda como para que vela o arrastrarse por el suelo, vamos a lograr el favor divino? Qué importante es que los que hicimos el pacto y los que en conciencia lo estamos renovando día a día, entendiendo que tenemos nuestras fallas, tenemos nuestras limitaciones, pero ahí está la herramienta que nos da Friendship. Orar a todo tiempo. Orar en donde uno ve que muchas veces la principal lucha es con uno mismo. Porque no dominamos el enojo, no dominamos la rabia, no dominamos las pasiones ordenadas o no las dominamos suficientemente. Y cuando nos dejamos llevar por eso y la justificamos, es que yo soy imperfecto, así que en el fondo tengo derecho. A mí tiempo atrás me decían, mira qué interesante, me lo dieron para que lo pensara. La ambición en sí es mal vista, pero la ambición espiritual, una sana ambición espiritual, yo diría que es tremendamente necesaria. De que yo día a día me haga el propósito de ser un poco mejor y también el propósito de nunca retroceder y no tener miedo a la caída. Y si me caigo, tener claro que tengo que pararme con más fuerza, porque el esfuerzo que están haciendo los hermanos del cielo, el esfuerzo que hacen con nosotros, ellos son como nosotros. Ellos tienen un cuerpo de carne y hueso, su nivel intelectual y espiritual es muy superior a nosotros, ellos nos pueden ayudar, tienen ciencia y tecnología, y en este tiempo nos invitaron a hacer ese pacto en que nosotros tomamos seriamente el compromiso, el propósito de hacer las cosas correctamente, de trabajar por la verdad, de honrar, de defender, buscar y defender la verdad, vivir en verdad. Y muchas veces repetimos el error y lo justificamos, pero ahí está el detalle importante, que seamos capaces de ser fiel a ese pacto. Somos nosotros los que nos regalamos, somos nosotros los que
nos abrimos a la gran bendición del cielo cuando hacemos y renovamos ese pacto. Ya los cantos lo dicen. Cuando nosotros nos proponemos firmemente, todo va obrando para nuestro beneficio. El detalle está que no siempre es como a nosotros nos gustaría o como nosotros creemos que tiene que ser. Decimos que tenemos un compromiso con la verdad, pero ¿cuántas veces caemos en el error, en la tontera de salvarnos con una mentira? Es que una mentirita, es una mentirita blanca, una mentirita rosada, le ponemos cualquier color. Es tan simple como ser, yo diría, radical en los principios. Ya nos dijo Emmanuel en una de las tantas conversaciones que tuvimos con él, que los principios no deberían transarse. Nunca transar un principio. Y que hay que ser fuerte. Ahora, cuando yo, por mí mismo, no tengo la fortaleza, la pido. Y si yo la pido, se me es dada. El tema está que si realmente lo quiero, si es verdadera intención con que yo pido, y sí que estoy dispuesto al sacrificio que va a implicar el vencer es eso. Qué conmovedor es cuando nuestros hermanos nos dicen, les rogamos que se aparten del error, de la senda del error, porque ellos ven con dolor en este momento, cuánta gente está encerrada, esclava de drogas, está esclava del delito de robar, porque su bienestar o su subsistencia, bueno, más bien en muchos casos el bienestar material, se basa en eso, en dañar a otras personas, sin tomar en cuenta de que va a tener su consecuencia. Ahora, con respecto a lo que le preguntaba a Belén de los seres que fueron concebidos como Adán, entre otros como Melquisedec, Jesús y otros, eso lleva a algunos estudiosos que no tienen toda la información a asegurar que Jesús antes fue Moisés, fue Adán y fue otro personaje. Aquí Ezequiel lo deja muy clarito. Son seres absolutamente diferentes, concebidos por esa alianza eterna del cielo con la tierra. Y hay otro antecedente que es muy importante y que Friendship nos confirma, Juan de Patmos nos confirma en su carta, en que es verdad lo que dice la Biblia, cuando que dice, viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, las tomaron para sí y le engendraron hijos. Ahí se produjo una alianza. Fue por desobediencia de estos seres superiores, pero creó un lazo adicional entre el cielo y la tierra. Y la promesa que está para muy, muy pronto es que ya se produzca ese encuentro. El tema está que cuando se produzca el encuentro es porque ya se ha dado un tremendo paso y los que todavía se están tomando tiempo, todavía los que permanecen en el error, permanecen claramente en el daño a los demás, en la codicia, en el afán de poder, en el afán de placer. ¿Qué pasa con ellos? Los hermanos mayores no amenazan con nosotros. Chiquillos, chiquillas, piénsenlo. Por un momento de facilidad, de comodidad, están creándose pagar un tremendo costo. No es que se vayan al fuego eterno, pero recuerden que lo que se siembra se cosecha. Dale, Manuelito. Ya, Carmen. Mira, anoche justamente estaba viendo un video ahí en YouTube de un muchacho de unos 35 años aproximadamente. Analiza el libro de Enoch, empieza a analizarlo personalmente. Bueno, con los conocimientos que nosotros tenemos ahora, podemos comparar ahí los análisis que hacía. Muy certero el muchacho, mucha información, mucha sabiduría en lo que dijo. Con respecto a él que haya conocido a los hermanos mayores, los dioses, los padres creadores, Enoch. Y también dice que al final, bueno, para resumir un poco el tema, dice que al final la venida de Cristo a salvarnos es que nosotros primero cambiemos, o sea, de conciencia, de nivel espiritual. Nosotros tenemos que cambiar para poder llegar a Él, cuando Él llegue.
habla también de los 144.000, que es el cambio de conciencia y espiritualmente tiene que cambiar para ser aptos para, digamos, el propósito de ellos. Como te digo, muy sabias las palabras del muchacho, aunque me imagino que tuvo ahí ayuda de los hermanos mayores para hacer ese video, porque yo lo encontré genial, porque sin tener estos conocimientos él anda muy cercano a lo que se espera de que hagamos, que se nos pide que hagamos acá, se nos ruega, como dice Marcelo, le rogamos que esa parte de la senda del error. Y también habla de dejar el hombre viejo y revestirse al nuevo. También habla este muchacho la misma frase. Anda muy cercano con lo que se está comentando por acá, con las enseñanzas que se han dado por acá, sin tener conocimiento de estos chiquillos. Así que me imagino que fue iluminado por los hermanos mayores para que vaya también aportando, digamos, al cambio tan necesario que es el cambio de conciencia y basarse al espiritualismo y cosas buenas, a las buenas acciones. Magda. Quiero aportar en esta última vuelta que tenemos que seguir en alerta, como decía Marcelo, estar permanentemente en oración, que no es lo mismo que mantenerse rezando rezos repetitivos. El mantenerse en oración es mantenerse en esta conversación con este ser interno que tenemos cada uno de nosotros y que nos van hablando a través de canciones, a través de libros, a través de cosas que están escritas, a través de cosas que nosotros mismos vamos escribiendo. Muchas veces nosotros también escribimos cosas y después nos damos cuenta y nos percatamos y decimos, ¿en qué minuto escribí yo esto? Y es porque en ese minuto nos estaba llegando cierta información. También hemos hablado mucho de que nos hablan a través de los sueños. También es muy necesario mantener a la mano donde grabar o donde escribir cuando nos indican que así lo hagamos, porque también de esa manera también nos hacen saber que muchas veces es necesario que durante nuestro sueño, ya sea al despertar o cuando salimos de esta vigilia, hay cosas que debiéramos de ir anotando. También ahí nos van comunicando cosas. Y muy cierto también lo que dice Marcelo, que la manera amorosa en que nos piden y nos ruegan que nos apartemos de la senda del error. Hemos estado ya mucho tiempo en la senda del error y ya es la hora de que empecemos a dejar al lado esa senda. Se puede, lo podemos lograr, y en eso hay que también trabajar a diario, en cada uno, en lo personal. Hay que conocerse a sí mismo. También hablamos muchas veces de que es muy necesario que nos conozcamos a fondo nosotros mismos. Y eso también lo logramos con ese estado de oración permanente, también lo podemos tener ahí. Así que esa es la invitación para nosotros mismos, para ustedes, para todos los que nos siguen, nos escuchan y que están interesados, y más que interesados, en esto que les estamos compartiendo. Gracias, Magdita. Vamos a ir terminando entonces, vamos a ir despidiéndonos. Ya, amigos, amigas, hermanos, hermanas, estamos llegando al final del programa de hoy. Como siempre, muy bueno, muy interesante haber recibido esta información de aquellos años, de aquellas épocas, de cómo también se hicieron presentes, al igual que ahora, y se siguen haciendo presentes. Así que los dejamos cordialmente invitados a que sigan todas las plataformas que tenemos disponibles para seguirnos contactando con ustedes. Y los dejo invitados a que sigan igual visitando la página www.frenchis.cl. También están los correos abdel@frenchis.cl, enosia@frenchis.cl, jacob@frenchis.cl, la voz de @frenchis.cl, María Magdala @frenchis.cl.
Y también nos encuentran en Facebook como Experiencia Friendship 2000 Chile. Así que los dejo y espero volver a reencontrarnos el próximo viernes y me despido con un fraternal abrazo, esperando que nos puedan seguir interactuando con nosotros. Hasta la próxima, bendiciones. Gracias. Manuel. Ya, gracias, Carmen. Bueno, queridos amigos, llegamos al final del programa nuevamente, se nos hizo corto el tiempo, como siempre, quedamos con ganas de más. Pero seguiremos compartiendo más adelante. Bueno, los invito a los 3 canales que tenemos en YouTube, que serían Conversando sobre Friendship, Escucha y Atesora, y Experiencia Friendship 2000 Chile. Hay bastante contenido en esas páginas. Los invito a investigar, a escuchar ahí. Y bueno, será hasta un próximo programa. Que tengan un lindo fin de semana. Marcelito. Bueno, también me despido y voy a dejar una pregunta en el aire. Bueno, voy a hacer una pregunta basándome en el canto 2, cuando dice: tú poderoso en la fe y lo material, no mientas más, no escondas más. Ahora que el ser humano tiene telescopios, tiene sondas, tiene naves en el espacio, ¿cuánto hasta aquí ha ocultado? Ahora que tiene la posibilidad con tremendos radiotelescopios, que tiene los instrumentos como para recibir lo que ellos esperan o dicen esperar, ¿qué creen que va a decir una inteligencia superior al ser humano? ¿Va a decir que lo estamos haciendo bien? ¿Nos va a aplaudir? ¿Nos va a decir sigan en ese camino? ¿O nos van a decir amorosamente: oye, cada día están más cerca de la autodestrucción, enderecen el camino? Bendiciones a todos los que nos escuchan. Hasta la próxima semana. La humanidad descubrirá cómo vencer las barreras del tiempo. Aumentará el número de sus días. Muchas razas del universo le recibirán. Cuando sea el día, muchos saldrán a poblar mundos. Sembrarán vida. Por tanto, serán creadores. ¿Observas a tus hijos? Dinos, ¿quién eres? Nosotros te lo recordamos. Vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Hasta el próximo programa. Bendiciones, mis queridos amigos.